Porque somos buscadores de sentido y en nuestra vida no tenemos otra manera de expresarnos como ser humanos que aquellos que vamos buscándole el sentido a todo lo que hacemos, pensamos, sentimos, soñamos, porque eso nos va guiando. Y qué lindo, Ceci, que nos acompañe siempre alguien iluminándonos el camino. Que nos ayude a hacer esta búsqueda, ¿eh? Por eso estamos ya con Patricia Farías. Ella es psicóloga, logoterapeuta, matrícula profesional de Patricia Farías 13012. Vamos a emprender juntos una vez más este camino del autoconocimiento. Bueno, hay que crecer de alguna manera con una mirada realista, una mirada sana también de nuestra realidad, también poder hallarle sentido a nuestros pasos, al llamado trascendente. Eso lo hacemos los días lunes habitualmente aquí en este espacio que es Buscadores de Sentido. Ya está con nosotros. Patricia, ¿cómo te va? Bendecido día, bendecido inicio de semana. Queremos regalarte también algunas pequeñas y simples palabras bondadosas que nos sirven para poder sintonizarnos desde el corazón. Bueno, buenos días para ambos. Hola, Gracias, Patri. gracias por estar. Hola, Ceci, hola, Cristian. ¿Cómo Gracias por estás? esta conexión maravillosa y bueno, y todo lo que nos deja cada lunes, ¿no? Porque creo que a ustedes y a mí también nos va dejando nuevas preguntas, nuevas reflexiones y también a los oyentes que comparten cosas muy lindas a nivel personal o de historias de vida. Así que bueno, la historia de vida, tenemos un profesor que siempre dice, no es la historia clínica, dice, es una historia de vida. Claro. Y es cierto, es la historia de vida de esta persona, porque la historia clínica parece algo más frío, ¿no? En la Sí, historia sí. de vida, la historia de vida de aquel que llega tiene mucho más sentido, ¿no? Hoy estábamos iniciando el programa con esta idea, ¿no? De encontrar palabras bondadosas y elegir a quién decírselas, porque en la otra persona causa armonía, bienestar, una sensación de paz, de tranquilidad, da fuerza, ánimo, decíamos. Pero están también estas otras cosas que son las crisis, las etapas de la crisis que veníamos charlando, y alguien se animó también a ya ir haciendo una introducción al tema y manifestaba un poco el tema del trabajo, de la cuestión laboral que a veces no es tan placentera y se siente como una especie de maltrato. Nos contaba, decíamos, bueno, esto es para Viene Patricia, justo, ¿no? justito. Justo para ir charlando con ella esto que también podría llegar a ser una crisis, Claro, Patri. en el lunes anterior, yo retomo esto para darle pie a Patricia, en el lunes anterior habíamos hablado de las crisis y habías comenzado nombrando la primera etapa de la crisis que tenía varias etapas, varios pasos. Exacto, exacto. Bueno, para no dejar de lado el tema del trabajo, ustedes saben que además de la psicología clínica, también trabajo en la psicología organizacional, o sea, capacitación en empresas, instituciones públicas y privadas. Y lo que trae esta persona, este oyente, de que la crisis y los ambientes laborales es todo un tema, ¿no? Los climas laborales, los climas en la casa, los climas sociales, o sea, todo esto puede generar una crisis, y sí, ¿no? Entonces, entendiendo la crisis, a mí la definición como de crisis, o podemos decir algo, es decir, es un estado temporal, siempre esa palabra temporal, para Bien. que uno no crea que dura toda la vida o está siempre en crisis, ¿no? Es un estado temporal de trastorno, porque todo se desorganiza, ¿no? Hay una desorganización a veces en general, o esto, como decíamos, impacta en cierto momento en nuestra vida, y que nos encuentra a veces con mayor capacidad o menor capacidad para responder, ¿ok? No es que siempre ante la crisis no somos capaces de responder, Bien. dependiendo de las crisis, dependiendo. Entonces, justo también en esto que referían ustedes, ahí tendríamos que empezar a hablar qué estrategia estoy tomando para superar esa crisis. Y hay crisis que las hemos pasado más rápido porque los recursos que tenía los pude ver, los pude evaluar, me pude ver a mí misma, a mí mismo y conocerme y pude salir adelante. Y hay otras crisis que nos cuestan más. No todas las crisis son iguales y no todas las crisis impactan de la misma manera a cada persona. ¿Ok? Claro. Depende de los ámbitos, depende de los ámbitos. Por eso digo, puede ser una crisis en la salud,
puede ser una crisis económica, puede ser una crisis matrimonial, una crisis vincular, bueno, es diferente, una crisis evolutiva, la adolescencia, o la tercera edad, o la vejez, ¿no? Entonces, es decir, hay que, siempre hablamos de esto, ponerle nombre, no decir no sé de dónde viene o no porque estoy mal. Esto primero en general es la primera etapa. La primera etapa de la crisis es esto, la desestructuración, la sorpresa, la pérdida de sentido o de estructura que me sacude, ¿no? Es este movimiento, que me movieron la alfombra del piso, siempre digo yo, es como te sacaron la alfombra del piso o caíste o esto. Entonces, ahí empieza el primer proceso reflexivo, el primer proceso, es ¿qué me está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esto? El problema es con mi trabajo, el problema es con mis compañeros, el problema es con mi jefe, ¿no? Entonces hay que preguntarse varias cosas, porque a veces, como digo, hay que evitar, si está todo mal, nada me sale bien, siempre es lo mismo, esas palabras tan a veces reduccionistas y deterministas no nos ayudan a ver. Entonces, como primera es esta etapa. La voy a nombrar a todas y después las vamos viendo. Dale, sí. ¿Cómo no? La situación de crisis está la desestructuración. Es este golpe, es trastorno, me mueve. La segunda es la negación. Yo estoy negando que esto me está pasando. No lo quiero ver, no lo quiero aceptar. Después la concientización, es decir, ahí apareció el proceso reflexivo, y empiezo a preguntarme, bueno, ¿y cuál es mi actitud frente a la crisis? Y esa es otra parte. Después algo en la cuarta etapa es nosotros lo que llamamos el movimiento pendular. Vieron el péndulo, se va moviendo, y en los procesos de crisis y de cambio también hay momentos que parece que estamos encontrando el camino y volvemos a pasar y caer, ¿no? Entonces hay que aceptar que también en las crisis acepto la responsabilidad o mi responsabilidad en esta etapa, pero también puedo ver que hay responsabilidad de otros, sin estar todo el tiempo echando la culpa y responsabilizando a los demás, ¿no? Sino decir, bueno, en este movimiento pendular, que también digo, ay, acá empiezo a ver algo de luz, a veces vuelvo, y siempre digo, a veces volvemos en este péndulo, pero cuando vuelvo ya no soy el mismo o la misma, porque ya pude ver otras cosas en mí, ¿ok? Este movimiento nos hace ver que puedo ir encontrando el sentido. La quinta etapa es el encuentro con el sentido y la integración de esto nuevo que pude ver en esta crisis que atravesé. Bueno, a mí me costó mucho esto, pero crecí en la comunicación con mi esposo, o crecí en la comunicación con mis hijos, o en el trabajo también pude expresar lo que siento. Entonces ahí hay un sentido que lo voy integrando. Después que uno descubre esto, lo hace parte de la vida. O sea, yo salgo de la crisis diferente, pero hay un aprendizaje que incorporé. Teniendo en cuenta que aprendizaje es un cambio de conducta que permanece en el tiempo, ¿ok? Entonces vuelve a aparecer otra crisis y decir, bueno, yo estoy parado ya diferente ante esto, porque ya me conocí, ya me fortalecí, ¿ok? No me golpea de la misma manera. Claro. Por eso es tan importante incorporar este aprendizaje. Bueno, estas son un poco las etapas para que no nos pongamos de esto. Entonces uno puede valorar, ¿en qué etapa estoy? Bueno, negando, o estoy encontrando una nueva actitud, o estoy todavía analizando, o ya le encontré un ¿para qué me pasó esto? Wow, cuando dice la gente, ya encontré. Claro. ¿Para qué me pasó? Claro. Bien, o sea, el primer punto sería reconocer dónde estamos. Sí. Es todo un proceso reflexivo, me parece, Patri, completo, ¿no? Todas las etapas hay que ir reflexionando permanentemente cuando estamos en crisis, ¿no? Exactamente. Porque yo tengo por eso digo, puedo decir, hay una crisis del trabajo, puedo decir, bueno, no me pagan lo que yo quisiera, es una cuestión económica, y yo puedo, a veces la gente dice, bueno, pero ¿cómo le pido a mi jefe un aumento? Bueno, claro. Pues todo el mundo pasa esta situación. Entonces la gente va a decir, bueno, yo voy a decir, ¿cuánto crees que sale mi trabajo? No, le digo, la forma de abordaje quizás no sea esa, sino decir, bueno, podemos llegar a un acuerdo, mira, yo creo que esto, dedico tantas horas, esto, pongo mucho de mí, mi conocimiento, mi actitud y esto, hay que dialogar. Creo que por eso las estrategias de afrontamiento tienen mucho que ver con la crisis, porque o yo puedo huir, ¿no? Como decían nuestros padres, ese chiste, el soldado que se escapa sirve para otra guerra. Así es, tal cual. Es decir,
no puedo escapar. Bien. Yo quiero encontrarle el sentido a esta crisis. Entonces, por eso decir, no, bueno, a mí mi trabajo me encanta. Quizás no me gusta mucho el vínculo con mi jefe o mis compañeros o con algo del trabajo, pero yo eso lo tengo que reconocer. Por eso habla de la conciencia, de cuál está siendo mi actitud. Si no, pongo todo en el mismo bolsa y parece que todo está mal. No, esto está muy bien, esto me encanta, esto me gusta, y poder reconocerme en esto, ¿ok? Tomo conciencia, por eso el proceso reflexivo, hay alguien, una vez un paciente me comentó que había leído una frase, no sé de dónde la sacó, dice, a mí me llegó mucho esto que dice, menos medicación y más reflexión. Y yo lo compartió y le digo, bueno, me parece bien si que entremos en un proceso reflexivo de parar, pensar qué es lo que me está pasando, qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy pensando, ¿ok? Entonces, después, para encontrar el sentido de decir, bueno, yo cambié mi forma de pensar, te dicen las personas cuando comparten, ¿no? Al cambiar mi forma de pensar, ya cambió mi forma de actuar o de verme a mí mismo. Claro. O yo veo a mi jefe como enemigo, o a mi esposo, o a mi hermano, ¿no? Interesante que otros días alguien, y me encantó, porque me dice, oye, acá estoy de nuevo yo con mis fantasmas, me comparte así. Yo le dije, perdón, no son fantasmas, son realidades. Claro. Mientras vos sigas pensando que son fantasmas, no los vas a tomar tan en serio porque son las realidades. Entonces, ¿cuál es la realidad que te cuesta aceptar? Y que mi vínculo con mi hermano nunca va a ser lo que yo tuve como expectativa siempre, o creo que el deber ser de hermano debería ser este vínculo así, así, así. Bueno, y eso han intentado construirlo y no se pudo, o él directamente dijo, no me interesa tener un vínculo contigo. Y lo vas a tener que aceptar, y fíjense, me pareció, le puse nombre, es una realidad la situación con tu hermano, es que él no quiere tener relación. Claro. La segunda es la aceptación o la negación. Ella está negando quizás que esto no sea como ella esperaba que sea. Entonces, cuando se fue me dice, me llevo esto, que lo que me está pasando ya no son fantasmas, sino que son realidades, que tengo que asumir, ponerle nombre, aunque me duela, decir que mi hermano no quiere tener vínculo conmigo, porque es doloroso. Es doloroso. Y lleva tiempo esto, Patri, porque nos cuesta masticarlo. A algunos les llevará un poco más de tiempo que a otros, y uno se mantiene en esa sensación en que está atravesando crisis por ahí como casi permanente, porque también tiene que ver, me hacía acordar a estos puntos de la crisis que tienen que ver con el duelo, ¿no? Porque de alguna forma uno está haciendo duelo de esa expectativa que tenía. Exactamente, exactamente. Y esto que vos referís, Cristian, es muy importante saber cuáles son tus expectativas respecto de cada una de las cosas que uno hace, ¿no? Entonces, a ver, decir, tiene que ser todo perfecto, como siempre venimos a decir, refiriendo y reflexionando, que en este mundo que parece que no nos podemos equivocar, que todo tiene que ser perfecto, que todo tiene que estar de la misma manera que yo lo vi, lo planifiqué, ¿no? Entonces, decir, no aceptar el error, no aceptar que puedo vivir una crisis. ¿Por qué no la puedo vivir? ¿Por qué no? Claro. Entonces, esta es cierto, esta aceptación o negación de esto que está pasando, y que también vivimos socialmente mostrando una imagen que siempre tenemos que estar lindos, perfectos, de buen humor, ¿no? Siempre solo alegrías y solo que por ahí a veces la gente te pregunta, y a mí también me preguntan, bueno, pero usted siempre habla o siempre dice y siempre le pasan, nunca le ha pasado nada. Por supuesto que me han pasado situaciones dolorosas que también he tenido que trabajar y afrontar, ¿no? Claro. Afrontar enfermedad de mi padre, o la muerte de mi padre, y después la enfermedad de mi madre, que bueno, desgraciadamente, decir, bueno, el destino fue que la atropellara un auto, y eso le cambió su vida. Y era una mujer súper dinámica que le encantaba un montón de cosas, y le cambió la vida a ella, y nos cambió la vida también a nosotros 6 hijos, porque
vio toda esa realidad y eso hubo que afrontarlo y también implicó sufrimiento. Entonces, no es para que hable de mí, pero me refiero a que a veces, como diciendo, es muy fácil hablar y me ha dicho, lo digo porque hay gente que dice, a usted no le pasó nunca nada, Claro. ¿querés que te cuente? No empecemos a contar. Y en todo este Pero proceso reflexivo, Patri, también de la aceptación, de la negación, de ponerle nombre a los fantasmas y decir no son fantasmas, son realidades. También está la actitud, que sería un poco la siguiente etapa, ¿no? De este proceso. La actitud que le ponemos. Sí, la actitud que le ponemos. Primero la actitud con que yo tomé esta crisis. Primero sería eso. Es la catástrofe. Mi actitud, no, todo mal, me pasó a mí, porque yo no sé cuánto, porque es culpa mía, porque esto me lo merezco. A veces hay gente que dice, no, esto me lo merezco porque yo hice esto mal. No. Eso pasó, son circunstancias que sucedieron, pero no las atribuyas totalmente, por supuesto. Si yo hice mal a alguien o no perdoné a alguien y eso le generó al otro un dolor, por supuesto que ahí me hago responsable. Pero es decir, primera actitud, ¿cómo reaccioné yo ante esto? Catástrofe, malestar, negación, no dialogar, encerrarme en una pieza y no querer salir, ¿no? Es decir, eso es mi primera actitud. ¿Cómo me paré frente a esto? No lo acepté, volví a cuestionar, me enojé con Dios, bueno, son todas las etapas que a veces la gente te dice, ¿no? Se murió mi mamá, estoy enojada con Dios, no quiero saber, ¿no? Entonces decir, esas son las realidades. Primero, y entonces ahí estoy evaluando mi actitud. Porque después, en las otras etapas, también puedo, eso es lo que llamamos nosotros en la logoterapia, la modulación de actitud. Nuestro trabajo, fundamentalmente en la logoterapia, es evaluar cómo estoy parado y cuáles son mis actitudes frente a esto. Bien. ¿Ok? ¿No? Bien. Entonces, ¿qué es la pregunta esencial que se hace Frank? Perdí a mi hermano, perdí a mi esposa, perdí a mis padres, cuando volvió a Viena, y decir, ¿cómo me paro yo de nuevo ante la vida, habiendo perdido todo, ¿no? Entonces, el otro día una persona decía, quisiera hacer así, no sé cómo hizo Frankl para hacer esto y superar tanta cosa. Bueno, le digo, conocerlo un poco más y quizás leyéndolo o conociendo un poco más de su historia te dé algunas señales. Él tampoco era un hombre, pero era un hombre de fe, era un hombre con valores claros, era un hombre que tenía clara cuál era su misión, ¿no? Entonces, es decir, todo eso nos ayuda a clarificar, porque hay momentos en que esto de decir, la concientización, nosotros cuando hablamos de tomar conciencia o hacer consciente, es un proceso, o ya también decimos ampliación de conciencia. Por eso reforzamos el trabajo reflexivo, porque en el trabajo reflexivo yo hago un trabajo de mirarme, ir hacia el hondo de mi corazón, de mi vida, y poder ver objetivamente. Entonces, eso me implica un pararte, mirate, observar al otro, observar la situación, podría evitarlo. No, un accidente es inevitable, por ejemplo. Que a mi mamá le haya atropellado un auto, bueno, fue un accidente. Y eso trajo muchas cosas, y sí, yo puedo decir que injusticia, que mal, sí, todo eso sí, es injusto, podría decir. Pero también me tengo que parar yo frente a eso, quedo resentido, dolorido, o acciono sobre esa realidad para hacer algo. Y ahí aparece la actitud que decías vos, Ceci. Claro, para resignificar es la actitud, Patri, ¿no? Resignificar, porque no lo niego y es nuevo y es algo que no lo quiero aceptar. Bueno, ¿qué significado nuevo le doy? Un poquito creo que esta es la tercera etapa en donde resignificamos la situación en la que estamos. Patri, resignificamos, muy bien. Y también pienso que de todas las charlas que hemos venido teniendo, creo que esto de la actitud es lo único que nosotros podemos elegir, ¿no? Ante exactamente estas etapas. Exactamente. Esa es la libertad última, la libertad para, ¿no? Es la libertad para que habla, porque en la última etapa de la crisis es cuando aparece allí esta palabra que es la autotrascendencia, o lo que yo puedo hacer con esto. Es decir, yo pude responsabilizarme, ¿qué me toca a mí?
¿qué sí me corresponde a mí de esta crisis? ¿Qué puedo yo? ¿Qué no puedo? Porque no depende de mí. Entonces ahí apareció el autodistanciamiento y la autotrascendencia, la capacidad de ir más allá de esta situación y no quedarme allí anclado, ni resentido, ni dolido, sino que pude desde la fuerza opositora de mi espíritu salir hacia adelante, ir en busca de un nuevo orden, porque después que pasa la crisis, tengo que aceptar que quizás yo no soy el mismo o la misma, y el orden establecido dentro de casa, dentro de la familia, como digo, el accidente de mi mamá nos cambió también a los hijos, ¿qué hacemos con mamá? Toda una serie de cambios que se siguen dando a pesar de hace 6 años y más de este accidente, que nos cambió la vida a todos. Nos cambió, yo podría decir, sí, nos cambió para mal y nos cambió también para bien. Aunque ella también tiene que hacer su proceso interno, que lamentablemente por más que yo la ame y a mi mamá con todo mi corazón, no lo puedo vivir por ella. Sí. Es su camino, es este camino de estas etapas, ¿no? Que las ha pasado todas, y quizás después de tanto tiempo puede encontrar algo de la autotrascendencia, la capacidad de salir de ese dolor y poder encontrarle sentido a esta crisis, ¿no? A esta realidad, no fantasma, realidad. Bien, sí. Y después viene una etapa que a mí me llamó la atención, esto de el movimiento pendular. ¿A qué se refiere eso, Patri? Entre libertad y responsabilidad. Exacto, entre libertad y responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo soy libre, como dijiste, las últimas de las libertades es cómo yo me paro o cuál es mi actitud frente a esto. Eso es el péndulo como que asciende, ¿no? Y la responsabilidad también, porque por eso vuelvo a decir, yo tengo que tener la capacidad de evaluar, ¿esto dependía de mí? Por ejemplo, vienen y cierran la empresa donde yo trabajo. Y por supuesto que me da una crisis y me quedo sin trabajo. Es mi responsabilidad y hay partes que sí, otras que no. Vino la empresa al extranjero, se fueron a otro lugar y me quedé sin trabajo. Entonces, esa responsabilidad no es mía, no era porque me era mal trabajador o faltaba siempre o no. El trabajo me encantaba, pero la empresa se fue. No implica que no hubo, esa no es mi responsabilidad. Entonces yo tengo que aceptar qué parte es mi responsabilidad y qué parte no es mi responsabilidad. Qué bueno. Entonces, fíjense, le pongo un ejemplo, digo, para más bajado también esto del trabajo, puede ser uno, puede decir, otros días una mamá preocupada, bueno, porque su hijo le hacía una serie de acusaciones o reproches a ella, y entonces le digo, mira, ya desde lo intelectual o desde la racional, ya no podés explicarlo. Ante cada respuesta de él que sea agresiva, tenés dos actitudes esto, ¿no? O seguir, continuar con agresiones, o contestar o responder desde el amor. ¿Qué elegirías vos? Y yo lo amo. Bueno, hacele saber eso. Hacele saber que a pesar de, sos mi hijo, te sigo eligiendo y te amo incondicionalmente. Por más que él te agreda. Porque la rueda de la agresión, que genera más discusión y que no termina nunca. Claro. Entonces, era una señora grande, y grande en edad, ¿no? Más de 80, y digo, bueno, tu hijo quizás un día se dé cuenta, o a lo mejor no estés, y pueda decir, quizás, si él reflexiona, yo quizás atacaba a mi mamá, y ella me respondía desde el amor. Y quizás eso lo haga reflexionar también. Ahí está, la libertad y la responsabilidad. Sí. Que él sea agresivo o que tenga respuestas no es mi responsabilidad, porque son sus acciones y son sus emociones. ¿Se entiende esto? Sí. Patri, lo difícil a veces, creo que ustedes van a convenir conmigo, que a veces nos volvemos locos por querer encontrar un culpable, creyendo que de esa forma solucionamos la situación. Sí. Entonces, el primer culpable a veces que buscamos somos nosotros, ¿no? Digo, me pasa a mí. O a veces no queremos asumir nuestra responsabilidad y buscamos culpable en otro. Pero siempre encontrarle como buscar la razón en base a alguien. Esto me pasa por esto.
Claro. ¿no? Es como creer que ahí le encuentro el sentido. Racionalizar todo, ¿no? A veces en cada una de las etapas de reflexión, pero por allí también el corazón tiene razón, ¿no? A veces, no sé, digo, Patri, lo que uno siente Claro. también. ¿Cómo salir de ese círculo en el cual siempre buscamos un culpable? Bueno, por eso hablamos de la Ahí está. responsabilidad. Claro. Si yo ayer estaba viendo, a mí me gusta mucho ver el tenis, y miraba y no sabía que un jugador de alto nivel era diabético y se estaba inyectando insulina entre un set y el otro, entre un game y otro, y, y digo, una enfermedad difícil para un joven, Sí. ¿no? De 20 y pico de años, la diabetes, tipo 1, Tremendo. y yo decía, qué bárbaro. Y por ahí también yo puedo culpar al otro por una enfermedad que tengo. Nací con esta enfermedad. Y puedo culpar a mis padres. Puedo hacer responsable al otro. El otro es tan responsable para si sabías o que esto, y a lo mejor la madre o el padre ni sabían que podría surgir esta enfermedad. O a lo mejor sí, puede ser una enfermedad genética o hereditaria, que decir, en la posibilidad estaba que fuera. Pero también exige mi actitud. Vuelvo a lo mismo, ¿cómo respondo a esto? Puedo culpar toda la vida a mi padre, a mi madre, a mi abuelo, a mi tatarabuelo, queriendo encontrar también, hoy hay muchos Sí, sistemas, vamos a decir así, teorías que hay Que que hablan, culpar sí. al tatarabuelo porque Sí. de allá vino esto que yo tengo. Claro. Entonces yo saco el cuerpo, me corro. Ujú. Y no estoy asumiendo, decir, no, mi abuelo o mi abuelo o mi tatarabuelo tuvo su responsabilidad en su momento, ahora el que vive soy yo, ¿no? Una vez una persona me viene y me dijo, estoy haciendo tal y tal cosa, no lo voy a nombrar, no quiero generar un conflicto en esto, pero decir, porque mi abuelo, mi tatarabuelo también se fundió en el tipo de negocio que yo tengo, y entonces quiero ver, y si descubrieras que él se fundió, o ya sabes que ya te contó tu abuelo o tu padre que él se fundió, Claro. ¿él sería el responsable de que hoy te vas a fundir vos, te vas a tener? claro. No, vos tendrás que ver técnicas nuevas o formas más modernas para llegar a los clientes, hacer promociones, para que quizás no te pase lo que te da es un dato, Claro. No estás determinado. pero no estás determinado. Vos no estás condenado al fracaso porque tu abuelo, tu padre, podríamos decir también los hijos de padres que se han separado por diferentes circunstancias, que bueno, no creo en el amor porque a mis padres les pasó esto. Bueno, pero vos podrías escribir otra historia. Claro. Está la libertad, ahí aparece nuevamente la libertad y responsabilidad del pecho. Voy Sí, sí. y vengo. La Discernimiento. responsabilidad de no culpar a quien, al primero que se me cruza, ¿no? También. Y ser responsable de mis propios actos. Una manera de justificarnos quizás, ¿no? En eso. Es como querer encontrar el sentido en eso, Patri, ¿no? Parece ser que uno quiere No. encontrar el sentido ahí. Sí, quiere encontrar respuestas Claro. que, porque la historia de mi padre o mi madre es otra historia. Yo soy otro ser que tengo otra libertad y otra responsabilidad. Esto de que decías, Cristian, es muy cierto. La gente que le encanta son buscadores a veces de culpables, no de sentido, sino buscadores de responsabilidades en otro. Entonces, siempre va a estar el otro, el profesor que me puso una nota porque no me vio, mi mamá porque no sé cuánto, ¿no? Y decir, ¿cuándo asumo yo la responsabilidad? ¿Cuándo asumo? Yo pongo un videíto muy cortito, 3 minutos, de la responsabilidad individual cuando doy capacitación de un escritor argentino, y que él pone el video y dice, discutía con mi hija que volvía de educación física y enojadísima con la madre. ¿Y por qué estás enojado con tu mamá? Porque mamá se olvidó de ponerme la botella de agua. Bueno, pero la que tenía educación física eras vos, pero mamá tenía que ponerme la botella de agua en la mochila, ¿no? Y él para el auto y dice, no, para. Le dice, para, ¿quién tiene sed? Yo. ¿Y quién tiene que poner la botella de agua? Mamá, porque siempre la pone mamá. Y él, no, para. El que tiene sed, tiene que hacerse cargo que tiene sed, y para ello podrá hacer algo. Fíjense, él es muy pedagógico, para y le dice, yo me hago cargo. La que tiene educación física sos vos. Mamá se puede haber olvidado. Bueno, evidentemente mamá se olvidó. Siempre lo hace, pero hoy no lo hizo. Pero el principal responsable de llevar la botella de agua, la carpeta de plástica, el mapa para mañana, sos vos, no mamá.
Empecemos a crear Qué seres bueno. responsables, ¿no? Sí, sí, sí. Empecemos a crear. Entonces dice que él, la hija lo mira a él como con una cara casi desencajada. O sea que si yo me olvido, me voy a tener que hacer cargo que soy yo. Y él le dice, sí, porque de eso se trata la vida, de Qué que te hagas fuerte. cargo de lo que vos has hecho, Claro. ¿no? Entonces decir, en esto, fíjense, educar en la responsabilidad que tú dices, Ceci, es así. ¿Se puede educar? Sí, se puede educar en la libertad y en la responsabilidad. Excelente. Pego porque el otro me pegó. Bueno, podría tener otra respuesta yo a que si el otro me pegó o me insultó, Mm. ¿no? El otro día con un niño chiquito, él me dijo una mala palabra, Patri, en la escuela. Bueno, ¿y qué hiciste vos? Bueno, dijo así, una mala palabra, lo agarré a piña. Le decía, otra palabra dijo, ¿no? Lo agarré Sí. a piña. Le digo, a ver, lo que él te dijo, ¿era verdad? Me miro así. El Claro. insulto, el insulto que él te dijo, que era feo, sí, está feo ese insulto, no está bien, no sé, está bueno, sí, nos reí, un poco nos reí. ¿Es verdad lo que él dijo? ¿Vos sos eso que él dijo? No, para nada. Claro. Entonces, ¿por qué creíste que él sabe o te conoce más que vos mismo? Si vos no sos esto, vos tenés que decirle, yo no soy eso que vos me dijiste. Estás equivocado. Te vas a jugar a la pelota con los chicos, no quedarte, y lo quería demostrar a través de la fuerza, y lo terminó empujando, y después vino la notita con los papás, o sea, generó, Claro. entonces, pero también hay el adulto, ¿qué le dice a un niño? Si te pegan, Devolvele a veces. A veces devuélvele. se dice eso en la casa, ¿no? Sí. Entonces, fíjense, valores, enseñar valores, comprender el enojo del otro. El otro estaba enojado por algo, te insultó a vos. O sea, obviamente que un niño de 7, 8 años es difícil comprender. Los adultos podemos, pero hay que educar a los hijos. No devuelvas, no hagas esto. Y decir, y estar convencido de esto. Nosotros no comprábamos a nuestros hijos ni armas de fuego, ni metralladoras, porque No. podría jugar a tantas otras cosas, siendo creativo. Entonces, la educación, la formación en valores, también tiene que ver, cuando hablamos de encontrar el sentido, fíjense, muchas veces en las crisis es cuando la persona dejó de vivir un valor, y cuando uno lo ayuda a decir, y si volvés a vivir aquel valor que vos creías y te daba mucha alegría y te daba esto, ¿por qué no te animás de nuevo en el ejercicio de tu libertad y tu responsabilidad de incorporar este valor nuevamente a tu vida? Que puede ser el amor, la bondad, la empatía. Yo digo, a los chicos se les puede enseñar a ser empáticos, y sí, por supuesto. Mamá está cansada, mamá, ¿necesitas que te ayude? Mamá, ¿pongo la mesa? Mamá, ese es un gesto de amor y de empatía hacia el otro. La mamá puede volver, el papá puede volver cansado. Entonces sí, perdón. Creo que hay algo muy lindo que dijiste, ¿no? Esto de enseñar la empatía. Es muy interesante porque creo que ahí nos empieza a ampliar un poquito más cuando estamos en una crisis de poder hacer este movimiento pendular entre la libertad y la responsabilidad, ¿no? Cuando tenemos empatía, pensar también un poquito en el otro, si realmente es responsable, y hasta dónde llega mi libertad y hasta dónde llega la libertad del otro, ¿no? Es un discernimiento en ese péndulo, ¿no? Claro. Discernir una cosa y otra, Patri, es lo que nos está invitando a descubrir antes de encontrarnos con el sentido de la crisis. Exactamente. Y hay veces que voy a parecer que está muy bien y hay veces que bajo, pero ese es el momento de nuevo de reflexivo, de discernir, como dicen ustedes, discernir, pensar hacia dónde voy en esta libertad, qué estoy eligiendo en este momento. Esto que elijo me da paz, me da alegría, me da felicidad, me satisface, hago bien al otro, o son todas cuestiones, ¿por qué lo estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo? ¿Estoy haciendo desde el amor o desde la venganza? Claro. Y esto lo puede ver un niño chiquito, lo puede ver. Sí, sí. ¿No? Un niño chiquito lo puede ver, un adolescente, un joven, un adulto, en todas las etapas de la vida. Esto no es solamente para un niño, puede ser una crisis, como le contaba la otra vez, del niño aquel que fue a jugar al fútbol y ya le dijeron gordito y ya se largó a llorar. Para él fue una crisis
Sí. ese momento. Y sí, Ujú. sí. Recién hablamos del discernir y ahora nos encontraríamos con la otra etapa que lo encuentro al sentido, lo percibo. Después de todo el trabajo que vengo haciendo, lo percibo. ¿Y qué pasa Lo después? percibo, lo percibo. Y cuando lo percibo, yo creo que ahí también, fíjense, hablamos de la racionalización también, y ahí empezaríamos a hablar con el sentir. ¿Qué emociones me genera? Y eso también necesita ponerle nombre, ¿no? ¿Qué me generó esto? Ay, encontré esto, encontré un para qué, crecí o me di cuenta de que mi actitud tiene que ser esta, ¿no? Entonces la incorporo como parte mía, valiosa, se transforma en algo valioso. Yo siempre creo yo, son como las pepitas de oro, zarandeo y me quedo con Ujú. estas, son las pepitas de oro para mí. Qué lindo, Lo qué otro linda imagen. pasó. Sí. Entonces me encuentro con una actitud nueva. Bien. ¿Usted no le han pasado que hay gente que dice, ay, me sorprendí de mí mismo? O tal persona me sorprendió con su actitud. Porque eso, ahí está. Ese es, después del momento pendular, lo encontró y aquello, es como el tesoro, ¿no? Que encuentra Sí. el dueño del campo. El tesoro, ¿quién no? Una vez que no se desprende más de ese tesoro. Y es lo que digo yo, contá esas pepitas de oro, volvé, cada crisis sería como este zarandeo donde voy, lo demás, lo insignificante o lo intrascendente pasa y me quedo con aquello trascendente en las manos, ¿no? Bien. Esas son mis pepitas de oro que tengo que valorar. Entonces esto lo incorporo, me di cuenta, tengo que perdonar, o tengo que pedir perdón, o tengo que asumir mi responsabilidad, o tengo que ir a hablar esto, o tengo que ir a hacer aquel trámite que nunca quería y postergaba, o tengo que, no sé, abrir las puertas de este cuarto que no quiero abrir, no quería abrirlo más porque ahí estaba una persona que yo amaba, o la ropa, hay tantas cosas. Y en la Sí. situación laboral sería, bueno, entender que en este caminar dentro de una actividad laboral ha llegado un momento en que a lo mejor me tengo que capacitar para una nueva etapa. Esa sería nuestra... Claro, Me tengo, muy bien, Ceci, eso, que me claro. puedo capacitar en una nueva etapa de mi vida. Y yo sé que esto a mucha gente le cuesta, pero quizás pueda elegir otro lugar para trabajar. Cuando esto, el costo, a veces el costo psíquico y el costo emocional es muy alto, el que estoy pagando por mantenerme en este lugar, y puedo elegir otra cosa. Yo sé que a veces es difícil pensarse, imaginarse o visualizarse en otro lugar, Claro. en otra tarea, Son o muchos en otra, años en este lugar. Claro. y son muchos años. Y a veces la propia empresa te dijo, mira, acá entraste a trabajar y acá vas a tener todo y acá te vas a jubilar. Pero no pasó eso. No pasó por las circunstancias macroeconómicas o microeconómicas o personales. Eso no se dio. Entonces eso nos da una cierta seguridad. Exacto. Boom, sacaron la alfombra del piso, de abajo de los pies, y ahora me tengo que volver a parar. Es decir, ¿puedo buscar otra cosa? Y ahí aparece el campo de lo posible. Por eso está la autotrascendencia. Esa es la posibilidad. ¿Podría hacer otra cosa que no sea esto? Claro. Yo diría Bien. sí, claro que sí. Claro que sí. Me acuerdo una maestra que estaba en crisis vocacional, porque le encantaba ser maestra, pero el lugar donde estaba o no era conveniente o no le pagaban lo suficiente, bueno, una serie de conflictos. Y el esposo, matrimonio joven, que vinieron a hacer terapia por este tema, y tenía un negocio, y él decía, yo necesito una persona que me ayude, pero no puedo pagar a una persona. Claro. Entonces, bueno, estábamos ahí discerniendo y al final ella renunció a su trabajo como maestra y los dos pusieron todo su corazón, su mente. Ella era súper ordenada, como la mayoría de las maestras, ¿no? Que tienen las carpetas, los cuadernos, todo súper ordenado y prolijo. Y él se dedica, no sé, a un lugar, una empresa de cambio de aceite de autos. Entonces él le acomodaba todo, ella le hizo toda la decoración del negocio con un ojo cariñoso y con un detalle. Y les va fantástico, les va fantástico, porque son dos personas maravillosas que yo aprecio muchísimo, jóvenes, con niños jóvenes, y entonces decir, los dos pusieron todo su empeño. Pues a veces uno se resiste a esos cambios, se resiste a dejar, pero yo estudié para esto, si después, más allá de lo que estudié, como decir, también sé, si yo me puedo perfeccionar, puedo hacer una actualización de lo que estoy haciendo.
¿no? Como nosotros, que vivimos estudiando cosas nuevas, porque todo lo nuevo es desafiante profesionalmente. Sí. Entonces, me puedo capacitar, y así mismo, si me capacito, ¿podría o no cambiar? Sí, podría. Entremos al campo de lo posible, nos animemos al campo de lo posible, ¿me entendés? Encontrar las pepitas de oro en el zarandeo, ahí está, la Encontrar, oportunidad. de vez en cuando uno tiene que zarandear para volver a valorar, Ujú. volver a valorar para salir de los automatismos. Como dije el primer día, la crisis, dice Frankl, nos rompe con los automatismos para llevarnos a la autonomía, a la libertad y a la autotrascendencia. ¿Ok? Y de repente nos permite descubrir otras nuevas pepitas de oro que no sabíamos que estaban tan cerca nuestro, Exacto. tan cerca Mira. nuestro. Ya estamos con poco tiempo. Sí. No sé si nos queda en la última etapa. Tenemos algunos mensajes también que nos han llegado para compartirte, Patri. El aprendizaje, o sea, sería lo que La nos integración, queda, la digamos. integración, o sea que, Integración del sentido, Bien. la integración del sentido. ¿Y saben cuándo es uno se da cuenta que la persona ha hecho este proceso en la integración del sentido? Encuentro el sentido y lo integro a mi vida cuando te lo cuenta. Claro, cuando lo explica. Cuando puede hablar de ello. Es como, viste, el niño, ya sé escribir mi nombre y tanta alegría que le da, ¿vieron? ¿No? sí, Cuando la persona puede compartir, mira, me pasó esto y aprendí esto, o cambié en esto. Cuando la persona lo puede abrir y compartir, porque diría que es maravilloso ver cómo se transformó esta persona, hasta en su aspecto físico, porque la sacó un poco también de su cara de tristeza o amargura o de enojo y le dio una vida nueva. Por eso es la autotrascendencia, ¿no? El incorporar, integrar el sentido ese nuevo a mi vida me permite mirar el mundo de otra manera, mirarme a mí mismo, ¿se acuerdan? Mirarme a mí Sí. mismo, mirar al otro y mirar al mundo, ujú, ¿ok? Bien. Entonces, la integración del sentido es cuando la persona, desde la paz o de la tranquilidad, viene y te comparte. Mira, me ha pasado esto tan terrible o doloroso, esto, y he aprendido. Yo creo que la comunicación también de ese sentido es lo que refuerza que lo he encontrado y que ante otra situación podría usar esta misma experiencia u otra. Buenísimo. Porque entro en la dinámica de la vida. Exacto. La vida es dinámica, la vida no es estática. Bien. Y en esa dinámica me permite incorporar nuevas cosas, ¿no? Bien. Entonces Nos hay que queda- valorar la crisis. Nos queda un ratito. Patri, ¿te parece decir tu dirección de mail como para alguna consulta? Bien, mi email es patriciafariasicóloga@gmail.com. Bien, ¿Ok? también. Me han escrito varios y hemos conversado un poquito, yo he derivado a colegas también, así que agradezco mucho esta comunicación, muy respetuosos todos y muy agradecidos también a la radio por este espacio. Algunos me han compartido algunas experiencias también, que eso también me enriquece Qué bueno. Qué muy lindo. agradecida por este compartir la vida, porque Bien. me parece que este Sí. espacio ha generado todo esto. Y en Bueno. Instagram también, Patricia Farías, psicóloga, y también www.centrohumanitas.blogspot.com. Allí también, bueno, pueden encontrarse con más información. Compartimos unos mensajitos Mensajito. simplemente por aquí. Hermoso el programa. Para soltar y aceptar, recomiendo grupos de codependientes anónimos y que puedan contar que son codependientes. Besos, Gaby, de Córdoba Capital, nos acerca ella. Bueno, también excelente, dice reflexiones de Patri. En mi caso particular me encanta mi trabajo de oficina, pero las relaciones con mis compañeros no son siempre las mejores. Son dificultades que ofrezco al Señor para la salvación de las almas. Nuestra Señora de Fátima ruegue por nosotros. Gisela de Santa Fe. Nos preguntan también si el programa va a quedar grabado. Sí, ya posiblemente esta noche. Ya lo vas a tener en www.radiomaria.org.ar para que puedas consultarnos en nuestra página web este programa como todos los que venimos trayendo en este ciclo. Bueno, el último saludito de Rubén. Felicitaciones. También Claudio de Goya, escuchando el programa.
interesante lo que se está hablando. Bueno, ¿nos vamos? Sí, nos quedaríamos más, como siempre. Sí. Patri, creo que nos quedaron después para que puedas desarrollar, iluminarnos algunas también estrategias, porque hoy avanzamos con todo lo que eran las etapas de la crisis. Muy bien, sí, sí. Bueno, podemos en el próximo programa, porque tiene mucha relación ante la crisis, cuáles han sido o cuáles son mis estrategias. Ahí está. ¿No? Entonces es un poco eso. Incluso antes que las nombremos, que será nuestro próximo programa, esta es un poco la pregunta. ¿Qué crisis he vivido últimamente y cuál ha sido mi reacción ante esto? ¿Qué he hecho? ¿Qué hice? Tarea. La tarea, que también muchos me comparten en el mail, hice la tarea, se la compartí con mi hijo, la hice, u otros me dicen, no hice la tarea.